Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti. Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki. ¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará. Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar. Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchen. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Y esta vez nos juntamos para viajar a Themyscira, para viajar al reino de las Amazonas, porque vamos a estar hablando de un cómic muy interesante de Wonder Woman que se llama Wonder Woman El Círculo. ¿Por qué estamos hablando particularmente de Wonder Woman? Realmente no necesitamos ninguna excusa porque es un personaje demasiado importante en los cómics, pero sí tenemos tal vez una razón muy interesante, y es que el 21 de octubre se celebra el Wonder Woman Day. Se hace para conmemorar la primera aparición de la Mujer Maravilla en un run de cómics que se llamaba All Star Comics. Ella salió en el número 8 y desde entonces tenemos uno de los personajes femeninos más importantes de la historia del cómic. Así que vamos a estar conversando sobre Wonder Woman y El Círculo. Y como siempre me acompaña el lado oscuro de la fuerza geek. Bobcito, ¿cómo vamos? ¿Cómo le fue con esta lectura? Carlitos, y a toda la gente que está ahí conectada desde el borde exterior, por allá en Peridia. En esos lados oscuros de la galaxia también, donde llega la señal. Muy contentos, Carlitos. Yo siempre digo que estoy contento cada vez que voy a grabar el podcast. Oiga, es que de verdad que encontrarse acá, como que uno se dispersa del día a día, se conecta con lo que más amamos y podemos hablar, obviamente, aquí como siempre con la banda completa de muchas cositas geek. Y este cómic, Carlitos, pues esta lectura la hice ya hace un tiempo atrás, pues no voy a decir que hace años, ya unos meses atrás, cuando salió la colección de Salvat en Colombia. En su momento, pues muy juicioso, digamos que cada vez que han salido colecciones, para poder leer la colección, porque pues pienso que la idea de comprar una colección es leerla, ¿no? Pues para tenerla ahí en la repisa, con mucho respeto de quien lo hace. Cada uno hace sus colecciones con, obviamente, las intenciones que quiera. Eso nadie le va a discriminar ni a criticar eso, sino que digo yo pues que dentro de mi pensar, si yo compro pues un libro es para leerlo, yo no voy a comprar un libro pues para dejarlo ahí. Entonces, muy juicioso, he leído, y esa semana leí ese cómic cuando salió en su momento. Entonces ya es una lectura vieja. Ahora sí, Carlitos, ¿qué pasó? No, le voy a interrumpir porque eso está como cuando uno discute de si sacar o no sacar los Funkos de la caja. Aquí, por ejemplo, en la banda del cómic, Juanca no le gusta sacar los Funkos de la caja. A mí me gusta sacar los Funkos de la caja. Así que sí, ¿Usted cada hubiera quien... sacado los Funkos que me gané con DC Fans? ¿Los que usted está viendo atrás de mí? Tal vez ese no, porque es una edición especial, ¿no? Tal vez Ujú. ese no, pero yo sí soy mucho de sacar los Funkos. Cada quien hace sus colecciones a su manera. Cada uno puede hacer con su colección lo que quiera y puede coleccionar con la intención que quiera. Porque a la final también, digamos, esas colecciones han venido con unas carátulas que terminan siendo para adornar de una manera pues espectacular con toda la Liga de la Justicia o en su defecto todos los Avengers. Entonces son bacanas, son bacanas. Entonces cada uno tiene su intención. Pero Carlitos, volviendo al tema de Wonder Woman, el círculo, pues como decía, la hice ya hace un tiempo atrás y debo confesar que de ello pues hablaremos también. Creo que hablar de Wonder Woman nos traerá a hablar de un montón de otras cosas. Pero creo yo que los cómics, con mucho respeto de quienes son amantes de, obviamente, de Diana, pues no son esos guiones tan espectaculares que uno encuentra, por ejemplo, con el mismo Superman o el mismo Batman, que digamos que cuando usted va a una lectura casi de ellos es una lectura casi fija que seguro la va a pasar bien. No, lo que no pasa con otros cómics. Entonces yo siento que a ella, por ser el tridente,
la han ninguneado. Creo que además por ser la mujer que además en la época, pues Carlitos, en la que fue creada, pues vivíamos en una época de machismo que hoy en día, pues obviamente tampoco es que se haya ido absolutamente, pero a la mujer creo que se le trataba de una manera completamente y se le daba un papel casi secundario. Por eso hasta le han quitado los poderes muchas veces, pero no vamos a alargarnos en una conversación que seguro quiero que la tengamos más adelante. Solo que sí, esto lo dije porque siento que este cómic, además lo han criticado mucho Carlitos en el guión, que no es tan chévere, a la gente no suele gustarle mucho el guión de Wonder Woman, el círculo, pero pues obviamente eso es de gustos, otras personas pues lo disfrutan más, no sé a usted cómo le fue, yo no lo disfruté tanto, pero siento que tiene cosas muy interesantes que también ya vamos a hablar. Mire que quería decir ahí un par de cosas. Lo primero es que el cómic fue publicado de enero a abril de 2008. El equipo creativo que está detrás tiene a la guionista Gail Simon, que es muy tesa. Ahora más adelante seguramente les vamos a dar más detalles. Pero un poquito lo que hablaba Bobcito de el espacio que han ido ganando las guionistas y en general la mujer en la industria del cómic, en gran parte se le debe a Gail Simon. Así que es interesante también empezar a ver ese enfoque. Y en el dibujo estaba Terry Dodson, Ron Randall y Rachel Dodson, que también ya vamos a hablar del dibujo, un poco para que entiendan el contexto del cómic. Yo creo, de entrada digo, como no es un cómic que recomendaría para entrar a leer a Wonder Woman. Primero Sí eso. y no. O sea, por una parte sí, pero por otra no. Pero bueno, solo quería decirles. No, ya voy a explicar por qué. Para mí, un problema que tiene el cómic en cuanto a su ritmo es que hay que tener antecedentes de cosas que ya le pasaron a Diana para poder como disfrutar la historia. Y como la historia, como bien dijo alguna vez Stan Lee, los cómics debe uno poder coger un cómic y poderlo entender sin necesidad de haber leído nada más. Pues lo que intenta hacer este cómic es explicar la situación actual de Diana, pero haciendo eso se toma bastante tiempo. Entonces para mí por eso tiene como ese lío de ritmo. Y lo último que quiero decir para que ya entremos bien a hablar del cómic es, me gusta que pase esto porque yo creo que la gente pensará que si escogimos Wonder Woman y el Círculo y le hicimos episodio es porque nos encantó, pero no necesariamente. Lo escogimos queriendo hacer, obviamente, un homenaje a Wonder Woman en su día, pero ya no íbamos a cancelarlo porque no nos gustó. Al contrario, me parece chévere que discutamos por qué no nos gustó o qué nos gustó y qué no nos gustó. Entonces me gustó que eso Sí. pasara. Yo pensé que a usted le había gustado, de hecho. Y yo me venía un poquito más bajoneado con el cómic. Así que bueno, vamos a contar por qué. No sé si quiere que hagamos primero un contextico de qué se trata o qué quiere decir Bobcito. No, el sí del porque yo dije sí. O sea, yo creo que cuando alguien quiere ir a indagar un poco en la historia de los antepasados de Diana, en su mamá y como en lo que eran las Amazonas y demás, me parece que es un cómic que puede ser recomendable para quien quiera empezar, o sea, amante de la franquicia, o sea, digamos, muy amante obviamente de Wonder Woman y quiera explorar más su historia. Creo que, vamos a decirlo de esa manera, si usted quiere ir al pasado de Diana, indagar un poco sobre su madre y sobre además el nacimiento de Diana y por qué nace Diana y el conflicto que genera el nacimiento de Diana, que me parece que es un episodio en la vida del personaje muy importante, Carlitos, ¿no? O sea, pues que hubiera podido marcar un antes y un después o que el personaje no hubiera existido simplemente pues porque obviamente esto está lleno de spoilers, vamos a tratar de no hacerlo al máximo, pero obviamente si asesina el círculo a Diana en su momento, pues Diana no hubiese sido Wonder Woman. Entonces creo que sí es un episodio importante en su vida. Yo por eso decía, sí, lo recomendaría para quien, haciendo la salvedad, quiera ir a indagar un poco sobre, como decía, ese pasado de la vida de Wonder Woman. Entonces, para contextualizar un poco y que entiendan los que de pronto no han leído el cómic de qué se trata, nos cuenta, como estaba diciendo Bobcito, la historia de esta Hipólita, que es la madre de Wonder Woman, y ella decide tener 4 guardianas
digamos que van a ser como su guardia real, las que van a estar ahí siempre cuidándola a ella. Son guerreras amazonas que confían mucho en ella, un poco rebeldes, un poco obstinadas, pero eso las hace sentir orgullosas que ella las haya escogido para cuidarla. Sin embargo, un día Hipólita dice como yo quiero tener una hija en un reino donde ninguna puede tener hijas, y el nacimiento de Diana Prince, de Wonder Woman, es el que genera que ellas quieran matar a esa bebé. Entonces, un poco, el cómic se maneja en dos tiempos. Ese tiempo en el que nace Wonder Woman y el círculo, que se llaman estas cuatro guerreras que traicionan a Hipólita, quieren matarla, y maneja un tiempo presente en el que tenemos a un capitán nazi que invadió en algún momento a Themyscira y vienen otra vez como a invadir a la... Entonces tenemos esas dos tramas andando como para que ustedes entiendan, pero además, y ahí es un poquito por eso yo siento que el cómic es difícil de abarcar, además hay que tener en cuenta que para este momento Wonder Woman mató a Maxwell Lord y eso le trajo unas consecuencias. A las Amazonas las sacaron de Pero diga, Themyscira. ¿cómo? Lo estranguló. De eso hablamos en su momento en otro cómic, o creo que fue en la reacción de la peli, pero lo estranguló delante de Superman. Sí, exacto, le partió el cuello. Tenemos que Atenea sacó a las Amazonas de Temisquira y tenemos que Wonder Woman decidió vestirse de civil y ser como una especie de agente sí, como una especie de agente del Estado que trata temas de superhéroes. O sea, miren todo el contexto y por eso yo le decía, para mí mientras intenta explicar todo eso, el cómic se va haciendo lento y ya al final agarra cierto ritmo, se pone más interesante, pero siento que por eso el cómic también tiene sus fallas. No sé a usted cómo le fue con ese tema de tener los dos tiempos verbales y tener todos estos antecedentes. Y sí, no, no es un cómic fácil de leer, o sea, no, no es pues de... A veces le tocó no devolverse un poquito, decir, es que, ¿cómo así? O sea, ¿qué pasó? Pero además, digamos, ya que estamos hablando de ese elemento que de pronto no es tan fuerte en el cómic y que hace que le quite tal vez como esa intensidad que tiene la autora, digamos, en eso, pues en reunir, digamos, a este equipo que, pues, que yo a veces pensaba en las Dora, ¿no? En las de Wakanda y una pelea entre estas, pues, o sea, ¿quién ganará? O sea, son severas guerreras, o sea, es una pelea de titanes. ¿Quién sabe cuál de ambas ganará? Entonces, pues Carlitos, no sé, yo siento que los villanos, por un lado, por eso cuando usted hablaba del nazi, yo, o sea, fruncí ceño y dije, jue madre, es que ese capitán nazi, pues, tiene sus problemas, sobre todo por lo que siempre hemos hablado, los que nos vienen escuchando atrás, que siempre sentimos que un gran villano enaltece también la labor del héroe, ¿no? Entonces es como una dupla que se necesita muy importante también para que una historia, además cuando quieren enfrentar a Diana con pues cuatro superguerreras que la quieren además asesinar, pues cuando ya usted pone a ese nivel un cómic de enfrentamiento, pues creo que la contraparte tiene que ser muy fuerte y tener una historia y unos propósitos que creo que las Amazonas, ese círculo, como villanas funcionan a mí me parece un poco más, porque son más orgánicas a la misma historia de Wonder Woman y tienen un propósito muy, muy, muy fuerte. A mí me causa un poco de problemas y yo no sé si usted ha sentido que hubo un momento en que desde el Capitán América tocaron a los nazis, pero es un tema delicado traer a los nazis y tocarlos de nuevo. Entonces ahí se las han jugado. Mire que hasta el Capitán América terminó con Hydra que era un embarazo de los nazis, pero para no mencionarlos. Entonces yo no sé, me parece que ahí es como complicado y a mí pues ese personaje no me conecta del todo. Las intenciones que tienen ellos con respecto pues a las Amazonas, sí, no, pero no sé, no, eso no es un villano pues que me parezca que sea el digno para esta historia, mientras que estas chicas sí, que sabe que, bueno, es que hay una discusión bastante larga que quiero que la vayamos teniendo poco a poco, pero lo dejo picado y es un poco como la convicción y la moral, yo lo relacionaba con la religión, Carlitos, porque
a veces la religión, con mucho respeto, por favor, aquí no tratamos estos temas religiosos con mucha frecuencia precisamente porque siempre respetamos la creencia de cualquiera, sino que digamos que hablando dentro del análisis que hacemos del cómic, independientemente de la religión, sea cual sea, muchas veces la gente, Carlitos, pues eh, actúa bajo la doctrina, o sea, es que Diosito me lo dice, ¿sí? O sea, Diosito me... Entonces no lo hace por muchas veces por esa convicción o realmente porque es correcto o no es correcto. Sí me hago entender qué es lo que les pasa a ellas. Ah, es que ninguna mujer podía porque las escrituras y entonces dicen que ninguna mujer podía tener y usted lo está haciendo, entonces porque ella es la única mujer que se arriesga a romper. Oiga, pero ¿por qué tenemos que ser guerreras si yo quiero ser mujer y desarrollarme como mujer y ser madre? Y ahí viene una discusión bastante interesante, pero le dije que yo me parece que eso nos da para pie para hablar de un montón de cosas de machismo y hasta el mismo ninguneamiento que le han dado a Wonder Woman por ser la mujer de los cómics, pero que pues obviamente lo vamos a ir teniendo poco a poco para que también Carlitos nos diga qué piensa de lo que he dicho hasta el momento. No, Lo ya veo terminé pensativo. ya terminé el podcast, ya toco todos los temas. No, es que estos Eh, temas me emocionan porque vea que usted lo dijo al inicio y qué chévere. El cómic no es el mejor, pero nos da para hablar de un montón de cosas del personaje que pues a la final le estamos haciendo un homenaje a Wonder Woman hablando de ella, ¿no? Entonces creo que el cómic nos da para hablar un montón de eso. Y eso que cuando hablemos de las cosas buenas, ahí sí que se rescatan cosas de ella. no, y mire que le iba a decir que de todas maneras nos pasa igual que con las películas y las series. Las cogemos y siempre tratamos de desmenuzar todo, todo, todo lo que traiga. Sí, siempre le vamos a encontrar cosas buenas y malas. Hasta que no vi, seguramente le encontramos cosas buenas, pese a que no nos gusta. Y Lucho dirá, y otra vez están hablando de que no. Por eso me reí. Em, Esto, ¿qué iba a decirles? Ven, es que Bob se dio garra hablando de temas, pero voy a arrancar hablando por el tema de Capitán Nazi. Estoy de acuerdo, si me tocara escoger entre las dos historias que ya les contextualizamos, es muchísimo más interesante la historia del círculo de estas guerreras que quieren matar a Diana Bebé. La historia del Capitán Nazi no se siente como que avance de buena manera, no tiene buenas motivaciones el villano. Lo único que hacen estos nazis es liberar en el presente a esas cuatro guerreras, es decir, traer de vuelta a las villanas que realmente sí tienen un valor en la historia. Entonces, sí, me parece que las villanas del círculo están buenas. Yo tenía esa duda, Bobcito, pero siento que ya me la contestó. Y era si realmente lo que le había molestado a Alcione, que es una de las guerreras que quiere matar a Diana, es que ella no pudo ser mamá como si pudo ser Hipólita. Porque mire que hay una línea en algún momento del guión en el que dice, tú pudiste ser mía. Y eso me dejó muchas dudas. O sea, la rabia que tiene Alcione es como, ¿tú pudiste ser mi hija? ¿O a qué se refiere con eso? Y lo otro es que en otra línea que dice es como un amor que no nos estaba permitido. El amor hacia un hijo o una hija. ¿Cómo usted vio eso? Porque yo sentí que a la final entonces el conflicto real no era como la profecía de que si nace una niña va a destruir Temisquira, sino era como la rabia de que ellas no podían ser madres también. Sí, sí, Carlito, sí. Tan bacano porque es que trae a colación un tema social que lo vivimos, sí, que no solamente tiene que ver con la religión, sino que a veces la gente tiene unos principios que no vamos a entrar a discutir si son buenos o malos, pero tiene unos principios y una moral que le permite a ciertas personas hacer y no hacer cosas. Y hay veces que uno también se pregunta, y en la vida uno se ha hecho esas preguntas, ¿y yo por qué no lo puedo hacer? Entonces usted se pregunta por moral, o sea, yo estoy diciendo que yo no voy a hacer eso ¿por qué? Por moral, por ética, porque me van a castigar, o porque Dios me castiga, o porque mi mamá me regaña. O sea, pero usted se lo cuestiona y ¿cuál es el paso que da? O se queda en la creencia y en su
pues obviamente que es respetable la posición en la que se quede, pero no da el paso a arriesgarse a hacer algo. Y lo que sucede ahí es que a la sociedad le molesta esa decisión disruptiva que tomó la mamá de Diana, de romper y decir, venga, pero es que usted sí puede ser mamá, simplemente que lo quiera hacer y no se puede negar esta oportunidad. Y al resto lo que le da es cierta envidia y como luchar contra eso que lo que dije hace un momento es que eso lo ato con el comentario anterior, el machismo y todo eso, o sea, ¿por qué no? Y si es permitido y si yo lo puedo hacer, ¿por qué? ¿Quién dice que no? Ah, es que la escritura, dice, no, pues no sé cuál, pero pues yo lo puedo y lo quiero hacer. Y ella se arriesga y creo que es un llamado a la sociedad. Creo que el cómic, lo más bonito de eso es eso, porque es que a veces la gente sale diciendo es que el cómic es regular. Sí, y lo dijimos, y Carlito lo confirmó, pero más allá de que el cómic sea regular, es qué enseñanza te dejó. Y, y lo vivimos hace poco, Carlitos. Y cómo atamos las historias que leemos y las series que consumimos geek a situaciones que nos suceden y que vivimos en el día a día. Y eso es lo bonito de esto. Y creo que el círculo nos deja un gran mensaje de reflexión con respecto a eso. Vea a los nazis, Carlitos. ¿Qué comentario, ya que usted va a la letra exacta, qué comentario le hace el nazi a Wonder Woman cuando la ve y Wonder Woman los va a enfrentar? Despectivo, como una vieja, man. Nos va a levantar una vieja, güey. O sea, es una mujer, man. Y llega hasta. Llega Wonder Woman y les mete severa levantada. Entonces, es un mensaje con respecto a. Obviamente, el comentario machista, ser despectivos con las mujeres, sí, creer que ellas no. O creer que una mujer no puede llegar a ser presidenta, alcaldesa, líder, jefa. Y un montón de cosas. Mamá, ¿sí? Y ahí lo ponen, mamá, mamá. Al punto de que querían hasta matarla. Entonces, simplemente quería ser mamá. No quería hacer nada más. Mamá. Y a la sociedad le molestó. Y a veces a la sociedad le molesta las decisiones que tomamos, Carlitos. Y a veces nos quieren contradecir. Y a veces no. Y ustedes se preguntan, ¿pero por qué no lo voy a hacer? Si yo lo puedo hacer, ¿dónde está escrito que yo no puedo hacerlo? No, yo puedo tomar ese camino, arriesgarme y hacerlo. Así la sociedad no esté. Yo creo que ese es un mensaje bonito que nos deja esto, más allá de si el guión es una putería o no. Pues creo que es las reflexiones que uno puede hacer allá de machismo, porque el cómic es clarísimo frente a eso, Carlito. Sí, yo creo que también le iba a comentar, pero más adelante, pero lo voy a hacer de una vez. Y es que estuve leyendo una entrevista que le hizo el escritor afroamericano Dennis R. Hopkins, que pues es un escritor conocido en Estados Unidos. Le hace una entrevista a Gail Simone y hablan sobre todos estos temas. Y ella dice, porque además Gail Simone es muy conocida porque también escribió Birds of Prey, que son personajes femeninos, y ha pasado por varios run, obviamente Wonder Woman, que a la final ni siquiera es que el cómic sea malo, solamente que le encontramos como ciertos temas de ritmo y de tener que tener ciertos contextos que lo hacen más difícil de leer, pero ella también es muy conocida por todas las historias que escribió de Wonder Woman y cuando le preguntan un poco sobre este abordaje que hace, ella dice, nunca fue ni siquiera un activismo intencional. Fue una frustración que tuve que expresar y lo maravilloso es que la gente de todos los géneros lo entendió. Tenían la misma sensación incómoda. Así que valió la pena el constante correo de odio y la rabia que me enviaron, porque a ella le enviaban cartas y le criticaban por estos cómics y por su crítica a la sociedad. Y cierra diciendo, nada de eso significó mucho para mí y nunca lo va a significar. Es decir, ella no lo hizo porque dijo, ay, yo voy a ser la escritora de cómics que va a hacer activismo. No, realmente lo hizo porque tenía ese malestar de que la sociedad contaba las historias de mujeres de cierta forma y pintaba a las mujeres de cierta forma. Es que la verdad es que lo que me parece espectacular del cómic es eso, que logra obviamente atraparlo a uno y dejando esas reflexiones más allá de si el guión pues
tiene fortalezas o no. Lo que pasa es que hay que decirlo, Carlitos, y es que, como en todo, pues le sacamos lo bueno y lo malo, pero sí hay productos que obviamente tienen un peso más fuerte hacia el lado que la gente sale satisfecha con una lectura o, digamos, con consumir una serie o ver una película o demás. En este caso, la gente sí sale un poquito descontenta y no queremos con esto de que no lo lean porque creemos que pues es una oportunidad interesante para acercarse, digamos, al personaje. Más si ustedes pues ya han leído algunas cosas de Wonder Woman, pues es una oportunidad increíble para que conozcan un poquito más allá de ella. Pero yo creo que cada uno le encontrará también sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero ese tema de los nazis, no sé, eso fue tal vez lo que a mí más de pronto me incomodó. De resto, creo que el cómic, cuando tienen esos enfrentamientos y hasta el enfrentamiento final, bien, bien, o sea, va bien, va bien. Y termina, digamos, con una, pues, como con esa gran reflexión de todo esto que venimos hablando, ¿no? Y eso es lo que le deja a uno, no sé, como mujer, leyendo este cómic, qué reflexiones desde lo femenino también le dejará, ¿no? Pues porque nosotros hablamos desde lo masculino, ¿no, Carlitos? Con obviamente una visión muy feminista, pero es distinto de cómo también lo verá una chica, ¿no? No, y mire que me parece, una cosa que me parece chévere del dibujo y que tiene relación también con el guión, es la manera en que abordan todo lo que tiene que ver con el lazo de la verdad. Me gustó mucho porque recientemente, y sobre todo obviamente en las películas de Wonder Woman y en lo que es el universo de DC en cine, el lazo de la verdad se ha utilizado como un comic relief, es decir, es algo chistoso, casi siempre. Entonces cuando Aquaman se sentó en el lazo dijo algo gracioso, o Batman, por ejemplo, en la película de Flash era gracioso. Aquí es totalmente opuesto. Lo que vemos del lazo de la verdad es que puede llegar a ser doloroso, que la persona que está amarrada en el lazo empieza a tener un montón de visiones de su pasado, de sus traumas. Y todo eso me pareció, la verdad, muy interesante. Mire que eso tiene que ver con el capitán nazi. Cuando a él le pone el lazo de la verdad, pasa una experiencia muy sufrida. Y eso me pareció muy chévere, como ver esa otra faceta. Además, aquí el equipo de dibujantes utiliza muy bien el lazo para además conectarlo como eje narrativo. Entonces el lazo está mostrándonos un montón de cosas, hace que la trama avance y además es un elemento que genera mucha acción, porque aquí Diana utiliza mucho el lazo para pelear, para, digamos, torturar o hacer, digamos, interrogatorio. Me gustó mucho lo que hicieron con el lazo de la verdad. Sí, eso es lo chévere del cómic. Lo que decimos es que el cómic tiene, digamos, esos elementos que vale la pena por eso leerlo, porque encuentra uno facetas de elementos del personaje o de personajes que, pues, digamos, nos venden aquí una versión que vale la pena explorar. Por ejemplo, Carlitos, Candy, que en la película vemos a ese personaje como la amiga, la que la acompaña, la que está ahí, la que hizo el personaje ahí como la gordita, con el gabán. Acá vemos a ese mismo personaje que obviamente está en un rol completamente distinto, empoderada, pues digamos, completamente la antítesis de lo que vimos en la película de Wonder Woman en la 2 si no estoy mal. Entonces, chévere, chévere porque podemos explorar otros personajes de la misma franquicia que pues obviamente el público seguramente lo único que digamos masivamente lo conocerás por la película, pero quien vaya a explorar el cómic pues se va a encontrar como esas otras facetas de esos personajes tan cercanos a Wonder Woman, porque además, Carlitos, eso salió como en un cómic bastante viejo, ¿no? Esta chica, Candy. Sí, el personaje de Etta Candy salía en Sensation Comics número 2 en 1942. Es un personaje que históricamente ha acompañado a Wonder Woman, desapareció por un montón de tiempo y como usted dice, ha vuelto de distintas maneras. Lucy Davis es la actriz que lo interpreta
también de una manera muy graciosa y muy chévere en las películas, porque funciona ese personaje en las películas, pero también es interesante ver que en el cómic ella ya es una agente también y cumple otra labor apoyando a Diana, ¿no? Entonces, esta es otra versión de Eta Candy que hace interesante explorar el cómic, como venga, cómo adaptan a estos personajes de otra manera, así como hemos tenido versiones diferentes de Steve Trevor, bueno, aquí tenemos una versión diferente de Eta Candy. Sí, sí, sí. Y sabe que en la serie de Wonder Woman de los 70 de Linda Carter, sí, estoy bien en el dato, ya había salido este personaje también con una faceta un poco parecida a esa, con una actriz muy conocida también de la época, Beatriz Collen. Y bueno, no en la película, fue la primera vez que la vimos en las pantallas, ya en la serie también ya la habían traído. Sí, es que es un personaje muy conectado digamos, a ese lore de Wonder Woman. Oiga, como daticos también curiosos que vimos por ahí, Wonder Woman tiene un helicóptero invisible y ese helicóptero invisible se lo donó Bruce Wayne, ahí haciendo como conexión con ese universo de ese. Que de hecho al final, pues sin spoilear mucho, al final Wonder Woman se encuentra con un montón de personajes de ese cómics. Sí, 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 qué parche. Buen dato, Carlitos, qué bacano. Sí, 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 el famoso que además teníamos pensado que lo íbamos a ver y sí lo vimos y bueno, eso ahí, pero no como pensábamos. Pero digamos que ese cohete, tal vez la relación que más cercanía tiene para nuestra generación es en los Super Amigos, cuando ahí fue creo que el momento donde más tenemos esa referencia del avión invisible de Wonder Woman, ¿no? Sí, total. Y mire que a mí me gusta mucho estudiar del cómic, como aprender más sobre la estructura, como sobre el cómic en general, cómo se hace un cómic. Y hay un recurso que me imagino que muchos identificarán, pero hay otros y otras que no, y chévere que lo expliquemos acá, y son los bocadillos, que son esos cuadritos que están en el cómic que no hacen parte de los diálogos. Este cómic en particular utiliza mucho ese recurso, pero para mí tiene un problemilla técnico y es que lo utiliza por momentos con Wonder Woman contando cosas, pero al mismo tiempo lo utiliza con las guerreras del círculo, en particular Alcione, también contando cosas. Y siento que eso a veces hace un poco confusa la narración. A mí me pasó una experiencia en particular y es que yo leí el cómic, o sea, ya había leído el cómic antes, lo volví a leer para este episodio y lo volví como a darle una tercera ojeada y en la tercera ojeada entendí mucho mejor la historia. Y es porque el tema de los bocadillos se hace un poquito confuso pese a que están en el color, es decir, cuando habla Diana el bocadillo es dorado, cuando la que está pensando es Diana el bocadillo es dorado, cuando es Alcione es como un poquito más tenue, pero de todas maneras se me hace que en este caso no está tan bien utilizado. Mire que nosotros le dedicamos un episodio a Batman Enemigos Públicos y ahí uno está viendo todo el tiempo que Superman y Batman piensan cosas y esos bocadillos se entienden mucho mejor, pero porque están ocurriendo en el mismo momento, como aquí la historia tenía pasado y presente, el tema de los bocadillos se iba haciendo un poquito enredado. Siento que ahí hay un tema técnico del cómic como tal. Y sabe que hablando de eso, Carlitos me hizo acordar que de todos modos el cómic desde el dibujo tiene una particularidad que hace que pues uno distinga el pasado, ¿no? Y es ese color un poco más rojizo que sí que uno intenta ya al último como relacionar y le ayuda, digamos, de una manera también muy, muy fácil al ojo para que el cerebro obviamente haga esa conexión. Entonces, no sé, atándolo también ahí como al bocadillo del que está hablando, por cierto, usted habló de bocadillo y me dio sí, comer un bocadillo. Papel. Oiga, y mire que en cuanto al dibujo de Terry Dodson, de Ron Randall y de Rachel Dodson, sí creo que logran grandes momentos de esplendor de Wonder Woman, como momentos en los que ya entra, que llega a la isla, algunas splash page donde se ve el personaje como muy épico
Creo que por ese lado funciona bastante. Es decir, hay pósters, con Bobcito aquí que hace el gesto, es una Wonder Woman bien fortachona. Entonces, en ese sentido, creo que el cómic logra grandes postales de lo que es Wonder Woman como figura legendaria, épica y superpoderosa. Sí, sí, sí. Y obviamente, pues también ahí detrás siempre han jugado con esa sexualización también de los personajes que inconscientemente está ahí cuando es una mujer. Pasa obviamente mucho con Black Widow y pasa mucho con Harley Quinn y pasa también con Wonder Woman, de exaltarle obviamente todas sus partes, sobre todo pues porque el pantalón en Wonder Woman es corto y demás. Nadie está aquí con moral pues digamos escandalizándose o rasgándose las vestiduras, solo que si hay que decirlo, pues que sí hay un ejercicio de sexualización frente a los personajes, aprovechando de su look, su atuendo y pues por lo que Carlitos decía que es súper acuerpada y toda musculosa, pues y todo eso, pues obviamente eso también de algún modo u otro, pues los directores de cine y los dibujantes de algún modo, pues también, unos más que otros, pero lo explotan de esa manera y aquí pues también es inevitable no tenerlo. Menos, yo siento también, ¿no? Como mucho menos que en otros cómics. También eso se nota cuando, pues, gran parte del equipo creativo tiene a mujeres, ¿sí? Eso se nota también el cambio. Mire, por ejemplo, que seguramente lo hablamos, si van y escuchan nuestros episodios sobre House of the Dragon, las escenas de sexo de Game of Thrones son una cosa, y ya cuando una mujer, por ejemplo, fue a dirigir las escenas de sexo de House of the Dragon, que es un spin-off de Game of Thrones, ya era una forma muy distinta de mostrarse y de contar ese tipo de escenas. Que eso no significa que dejen de ser eróticas, que dejen de ser intensas y emocionales, sino es muchas veces dónde pones la cámara. Y aunque aquí esto sea un cómic, también se utiliza ese concepto de dónde pones la cámara, desde dónde estás dibujando al personaje. Y creo que este cómic seguramente tiene un poquito de eso, pero mucho menos que otros cómics de Wonder Woman. De todos modos, exaltando a Wonder Woman y lo bueno del cómic y esas cosas positivas, creo que el cómic también desde el guión Carlitos y también obviamente hasta desde el dibujo logra retratar esas dos facetas de Diana interesantísimas, la guerrera pero la diplomática, o sea, y logra digamos mostrarnos viñetas en donde de manera increíble ella está como toda una guerrera mostrando todo su potencial, pero también como diplomática, que es como esa otra faceta que hasta en la película hemos intentado ver como con algunos sesgos por allí, pero esa es la faceta obviamente de ella como personaje y este cómic logra obviamente plasmar esas dos miradas del personaje, para mí. Sí, y mire que curiosamente sobre ese cómic en particular que usted mencionó, Bobcito, que viene en la colección de novelas gráficas de Salvat, esos cómics traen en la edición después historias viejitas, es decir, viene una historia un poco más contemporánea, por ejemplo esta que es de los 2000, y luego traen otras historias también del mismo personaje más antiguas. Me causó mucha curiosidad porque aquí se nota que el editor escogió muy bien la historia que iba a acompañar a la del Círculo, porque se trata de un cómic que se llama El origen secreto de Wonder Woman en el número 98 de Wonder Woman. Es un cómic de Robert Kanigher, Ross Andru y Mike Esposito. Ese cómic cuenta por qué Wonder Woman es tan importante para las Amazonas. Y ese se lo recomiendo mucho. En cambio, ese sí me parece una gran entrada para descubrir el personaje, porque cuenta, listo, nació Diana Prince y cómo fueron llegando distintos dioses esa noche del nacimiento de Diana a otorgarles la fuerza de Hércules, el conocimiento. Sí, eso me pareció muy chévere y además cuenta cómo Diana desde joven fue clave para que las Amazonas no solo sobrevivieran, sino que pudieran llegar a Temisquira y pudieran proteger Temisquira. Y mire que eso todo está conectado, que es una simple casualidad, porque obviamente son cómics de distintas épocas, pero todo está conectado porque el gran temor del Círculo, de estas guerreras que querían matar a Diana, era que ella iba a traer tragedia y apocalipsis a las Amazonas.
Pero lo que nos muestra este cómic del que estamos hablando, el último que acabamos de mencionar, es al contrario. Diana hizo muchas cosas para que Themyscira fuera lo que es Themyscira. Entonces me gustó que el editor escogió muy bien ahí. Les recomiendo incluso que lean primero este cómic del origen de la historia de Wonder Woman y luego lean El Círculo. Es una mejor experiencia. Sí, 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 total. Y sabe, Carlitos, ahora que usted está mencionando, digamos, esos cómics de origen del personaje, eso lo ato un poco con lo que veníamos hablando, digamos, en el primer cuarto del episodio, y es tal vez ese pasado en donde, a mi parecer, ningunearon mucho a Wonder Woman desde el guión. Y no solamente desde el peso del guión, sino también desde el peso que le dan al personaje, porque siento que muchas veces decían como, pero es imposible que, pues, ¿cómo va a tener Wonder Woman más poderes que Superman? ¿Sí me entiendo? ¿Cómo va a ser igual de poderosa Superman? Claro, una kryptoniana, un kryptoniano con una amazona. Entonces, siento que muchas veces por eso fue que le quitaron muchas veces los poderes a Diana para intentar de que no tuviera ese mismo nivel, pero hoy en día yo siento que Wonder Woman es casi tan poderosa como Superman. Yo creo que Superman de pronto, porque es que hasta Wonder Woman ya puede volar, entonces no sé, yo siento que ahí se pueden dar como el del tú a tú, pero sí en algunos momentos creo que la no sé, fue ninguneada. Y esto lo ato con lo que también mencionaba, yo tuve pues la fortuna de leer casi el 90% de esa colección. Y yo siempre que me encontraba con un cómic del Tridente, era un cómic increíble. Y siempre que me encontré con un cómic de Wonder Woman, no salí tan conectado y no sé por qué, si eso también tiene que ver con, digamos, pues ese machismo también que ha tenido desde los cómics la misma Wonder Woman. Puede ser una cuestión de percepción, pero así lo he visto, Carlitos. No sé usted cómo ha tenido su experiencia con Wonder Woman y los guiones de cómic. Yo creo que depende mucho, también depende mucho del contexto, porque, es decir, también por la difusión que han tenido personajes como Superman y Batman, es mucho más fácil y más rápido conectar con esas historias. Es que piense que, Bobcito, hasta 2017 tuvimos la primera película de Wonder Woman. Imagínese todo el tiempo que pasó para tener por primera vez una película de Wonder Woman. En cambio, por compararlo con los otros dos personajes que usted mencionó de Superman y Batman, uno coge un cómic de Superman y Batman y ya tiene de entrada un montón de información gracias a todas esas producciones que se han hecho, series animadas y un montón de cosas. Entonces eso hace también que uno conecte más fácil porque uno dice, ah, Lex Luthor, ah, ya sé qué hace Lex, ah, ya sé que la debilidad de Superman es la kriptonita, ¿sí? Mientras que con Wonder Woman es ir descubriendo un montón de cosas que hace que probablemente los cómics se tomen más tiempo, pero por ejemplo, todo lo que es la etapa de George Pérez con Wonder Woman es muy, muy recomendada. De hecho, lo que hace Gail Simón, yo también recomendaría que sigan explorándolo. Y ahí irán encontrando qué les gusta y qué no les gusta del personaje. Pero yo creo que es un poco más por eso, ¿sabe? Un poco más por lo que ha sido el personaje hasta los últimos años. Y ahora, Carlitos, estos días que estábamos grabando el podcast, se anunció que viene un cómic nuevo de Wonder Woman y hay como mucho hype precisamente por ese cómic, ¿no? O sea, eh, pues a propósito de la celebración y de todo esto, se viene algo muy interesante con el personaje que por ahí hubo unos adelantos y parece ser que el hype está bien alto, Carlitos, ¿no? Por ahí lo vimos y creo que usted también quedó hipeado. No, y mire que se vienen haciendo cosas muy interesantes con Wonder Woman. También sale una historia que se llama Wonder Woman Historia, que además se ganó un montón de premios, Bobcito, y también la recomendamos. Es un libro que además visualmente es una locura. Se llama Wonder Woman Historia de Amazons y está Kelly Sue DeConnick, que es una autora muy famosa. También pasó, por ejemplo, por el personaje de Capitana Marvel y es ilustrado por Phil Jiménez.
Entonces se vienen haciendo cosas muy interesantes con Wonder Woman. Yo creo que es un personaje que en general los fans, las editoriales y nosotros mismos también como lectores debemos cuidar porque es increíble que desde hace tantos años tengamos un personaje tan increíble como Wonder Woman. Que le ha tocado duro, como usted dijo en la introducción, que le han quitado los poderes, que le han vuelto secretaria, que le han vuelto un montón de cosas, pero sigue siendo un personaje demasiado relevante. Tanto así que cuando nos dijeron, oiga, Gal Gadot va a ser o no va a ser, uno se resiente porque al contrario lo que uno quiere es ver más de Wonder Woman. No, es que yo creo que la construcción del personaje como tal es muy, muy bien, o sea, está muy bien estructurado desde su base. No sé, yo creo que es que sabe que cuando terminé otra vez como de leer el cómic, me quedé como con esa sensación y empecé a indagar un poquito sobre la sexualización que ha tenido el personaje y tal vez el tratamiento que le han dado a algunos guionistas. Y muchas veces en este mundo geek, no sé si Carlitos ha visto en algunos momentos o ha leído o ha visto alguna reacción de algún cómic o alguno de sus youtubers o podcasters favoritos, pero en algunos momentos yo he escuchado muchos comentarios acerca de Wonder Woman y de todos sus amoríos y comentarios despectivos con respecto, digamos, a por qué ella ha sido tan, pues ha pasado como por tantos hombres. Entonces, yo creo que allí, mire que el tratamiento que se le da hoy en día es distinto. Entonces, hoy en día cuando uno dice, ay, es que, y fue novia de Superman, y fue novia de Batman. Ah, y también, y entonces, claro, empieza ahí un listado. Yo tengo aquí como unos 6 7 amoríos. Entonces, claro, es como esa perspectiva del personaje. Yo quisiera leer un poquito y explorar esos cómics en donde obviamente fue novia de Batman, tuvo un amorío con Batman y hasta con Aquaman. Lo vemos por ahí en la película y demás, en la animada, ¿no? Sí, mire que ahí está de lo que usted ha hablado durante todo el episodio y es ese machismo estructural, porque nos pasa en el día a día. Si un hombre, por ejemplo, en la misma noche se besa con cuatro viejas, ah, no, capo, crack, genio, ídolo, pero lo hace una mujer y es, uy, no, bandida, ¿hasta qué? ¿Esta no? No, a la final ahí está el machismo. Es exactamente lo mismo que un hombre se bese con cuatro manes en una noche, es exactamente lo mismo que lo haga una mujer. Y se lo he dicho a mis amigos que tienen hombres hijos. Parce, aquí el problema es que usted como papá, ¿qué le está diciendo a su hijo cuando se vaya para una fiesta? Tenga los condones y cuántas pues se va a echar. Pero si usted tiene una hija, ¿qué? Le va a decir a su hija lo mismo. ¿Cuánto se va a echar esta noche? Ah, y si no, ¿cierto? Sí, Ah, es que por eso le digo, es que hay un montón de machismo y este personaje siempre nos va a permitir cómo cuestionar eso. Por eso también siento que la encarnación que hizo Gal Gadot de Wonder Woman es muy interesante porque ella es una mujer que también abre mucho estas discusiones. Gal Gadot en general siempre abre estas discusiones y lo otro bonito que tiene el personaje, que tal vez está de su lado diplomático, es la nobleza que tiene Wonder Woman. Porque a la final las amazonas en general desconfían de ese mundo humano representado en los hombres, pero ella siempre tiene fe de que pueden ser un solo mundo y de que hay esperanza en esos hombres. Obviamente representado un poco en la figura de Steve, pero en general lo que nos está diciendo Wonder Woman es que hay esperanza en la humanidad. Entonces este personaje siempre nos va a traer eso y bueno, este cómic la verdad se lee muy rápido porque son apenas lo que vendrían siendo como cuatro grapas, si no estoy mal. Entonces es muy cortico, tiene splash page que se hacen leer, tal vez lo más demorado de leer son lo que hablábamos ahorita de los bocadillos, pero bacano que exploren el personaje de Wonder Woman, hay un montón de cómics y bueno, Bobcito, ahí pasamos, tenía que estar por aquí Wonder Woman en la banda del cómic. y eso que me parece que vendrán y tendrán que venir otras oportunidades para hablar del personaje porque, por ejemplo, los hijos de Wonder Woman. Ahí hay tema y tela para cortar y de quién y por qué y en fin y que funcionan cumplido y demás. Entonces creo que ahí hay muchas cosas que podemos seguir hablando y explorando del personaje.
trajimos pues el Círculo como un cómic, pues que, porque no vamos a poder decir que lo recomendamos, después de hablar sobre él, digamos abiertamente, pues yo creo que merece que pues usted le eche una leída y lo explore, porque yo creo que hace parte de la Trinidad y obviamente toca temas bastante fuertes como los que acabamos de mencionar. Entonces, pues nada, muy feliz de que hablemos de Wonder Woman desde otros puntos, otras perspectivas distintas, obviamente alrededor del círculo, pero que nos da pie para traer aquí temas sobre la mesa, que siempre tratamos de hacer eso como transversal. Ese es por mi lado, Carlitos. Muy contento de haber hablado de Wonder Woman. Por ahí traemos también una sorpresa para Navidad. Pero más adelante tienen que estar pendientes de la banda del cómic. No, y mire que eso que usted decía, lo quiero como reafirmar. Vayan y vean siempre las cosas. Y vayan y lean siempre las cosas, porque al final es únicamente nuestra opinión. Eh, por mencionar el ejemplo de siempre, pero hay muchas personas que disfrutaron que no, y nosotros no, pero hay muchas personas que la disfrutaron. Hay muchas personas que no disfrutaron She-Hulk y yo la disfruté, por ejemplo. Entonces siempre dense la oportunidad a ustedes de ir a descubrir si sí les gusta o no. Oiga, Bobcito, mire que hace poquito estuvimos por ahí leyendo un cómic del Acertijo en el grupo de Telegram de la banda y estuvimos conversando sobre Loki semana tras semana, así que si ustedes quieren hacer parte de esa experiencia más personalizada en Telegram, en el grupo de la banda del cómic, nos escriben por Instagram en @banda del cómic y les contamos cómo pueden ingresar. Es una gran comunidad, nos divertimos mucho y bueno, hace parte de eso. Oiga, y hablando de eso, quería también leer un mensaje que nos dejó José Bernardo, 1985, en el episodio del Camerino que salió la semana pasada. Nos escribió: es una nota salir a caminar con tu mascota y escucharlos a ustedes. Se siente uno acompañado. Un abrazo. Es un abrazo para José, que siempre está ahí reportando sintonía. Y un abrazo para todos esos que salen y nos escuchan mientras sacan a sus perritos o a sus mascotas. Genial que podamos acompañarlos con sus mejores amigos, porque la verdad es que nosotros que tenemos mascotas las amamos mucho y nos encanta que poder estar ahí con ustedes en ese momento tan importante de compartir con sus mascotas. Era lo que siempre le digo, ¿qué hará la gente mientras nos escucha? Pero seguramente somos parte de esa compañía independientemente de la situación que estén haciendo, desarrollando, trabajando, montando bici, caminando, en el baño, sentados, haciendo cualquier cosa. Ahí estamos nosotros siempre acompañándolos, ¿no? A mí me han dicho mucho lavandolosa. A mí me han dicho que nos escuchan mucho lavandolosa. Oiga, y otra historia, venga, le cuento. ¿Qué, qué pasó? Ay, no, pues me imaginé ahí la escena. Pero está chévere, está chévere. Otra oyente que nos escribió y nos contó su historia. Ella estaba trabajando en Noruega y pues estar por fuera, mucha gente que seguramente nos está escuchando está separada de su familia. Así uno tenga amigos latinoamericanos, no es lo mismo estar en otro país que estar en la tierra de uno. Ella lo ponía, digamos, estando allá fuera de su país y era como su compañía, como ese recordarle a su país. Entonces, esta es otra historia que me pareció súper bonita, que me la contaron hace poco. Un saludo para ella y para todos los que nos escuchan y ya están por fuera de su tierra, emprendiendo o descubriendo nuevas cosas. Muy chévere también que podamos acompañarlos en esa etapa de la vida. Sí, a mí me escriben también. Ahí los escuché, los acabo de escuchar. Qué bacano. De verdad que no, pues lo que siempre he dicho, si no fuera por ustedes esto no existiría. Así que gracias por estar ahí. Para nosotros es muy motivante y como lo dije al inicio del capítulo y con eso me despido, me siento muy feliz cuando estoy grabando el podcast, creo que siempre lo digo y es porque así me siento y espero que ustedes también les llegue esa felicidad y que obviamente este cosmos arda cada vez más fuerte. Nos escuchamos, Carlitos, en la próxima, seguramente con un nuevo tema que se viene Capitana Marvel en cines en una semana.
Y por ahí tenemos otras sorpresitas, otros especiales musicales. El camerino se está calentando, eso está lleno de temas cada vez. El próximo va a venir más. Carlitos y dijo care. En el próximo va a decir recare. Mejor dicho, tienen que estar pendientes porque diciembre viene con toda y un especial bien interesante. Mejor dicho, aquí no paramos. Un abrazo y Carlitos, así quedamos conectaditos con toda la gente. Claro que sí, muchas gracias a todos. Nos vamos a despedir con una de las frases del cómic que hace parte como de esa filosofía de vida de Wonder Woman y es: mantén la fe, confía en el amor, lucha con honor, pero lucha para ganar. Nos encontramos en la próxima en un episodio de la banda del cómic. Chao.